el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Amén. Vamos a iniciar hoy, hermanos, con el texto de Juan, capítulo 6. Hoy vamos a hablar, hermanos, de creer en el que Él ha enviado. ¿Qué es lo que implica esto? Porque la verdad, hermanos, este verbo ha sido mal enseñado. Y yo no sé usted, pero Dios sí es consciente, hermano. Escuche esto. Voy a repetirlo, por si no se concentró. Yo no sé usted, pero Dios sí es consciente de que hemos sido mal enseñados. Y Él quiere enseñarnos puntual y profundamente en lo que implica la obediencia a su palabra. En Juan 6, versículo 27 y versículo 28, perdón, 28 y 29, en el boletín solamente tenemos el versículo 29, leamos el 28 y 29, dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica, escuché la pregunta, las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hay algo raro. En alguna ocasión le preguntaron a Jesús cuál es, en singular, el gran mandamiento, y Él contestó dos: el primero y el segundo. Ahora le pregunta cuáles son las obras, y Él pregunta, la obra es, contesta en singular. ¿Cuál es la obra de Dios? Que usted y yo creamos en el que Dios ha enviado. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Creer que vino el mundo? ¿Qué implica esto? Implica un montón de cosas. Y vamos a empezar a analizar que cuando Jesús muere y resucita, Él establece, hermanos, que la puerta de entrada al Evangelio es creer. Él marca, ahí tiene el texto, no sé si lo leen, pero yo sé que lo conocen, dice: el que creyere, y marca, hermanos, en Romanos, que también lo tienen ahí en la página, en el 19, dice que debemos creer de todo corazón que Dios le levantó de los muertos. O sea que no es una fe cualquiera, como decíamos hace rato, es un creer en algo no solamente real, sino poderoso en su momento de haberse levantado los muertos y poderoso para efectos de lo que quiera hacer acá adentro. Porque vuelvo a repetir lo de la introducción, acá adentro, hermanos, Dios encontró una muerte, un estado de pudrición, de perversión, de destrucción. Ahora, ¿qué le corresponde a Dios hacer en nuestras vidas? Edificar nuevamente nuestra vida a tal punto, hermanos, de llevarlo usted y a mí al nivel de Cristo. Esa es la meta de Dios. Ahora, yo no sé si es la suya, y lo peor, yo no sé si usted lo cree. Porque de eso vamos a hablar entonces, de creer en el que Él ha enviado. El que Él ha enviado, hermanos, tiene la potestad, lo vamos a mirar más adelante, tiene la capacidad de llevarte a ese nivel, a la estatura, a la medida de la plenitud de Él, para que dejen de ser niños, dice el contexto de Efesios 4, ¿verdad? Entonces, ya ahí en lo que acabo de mencionar, nuestra fe empieza a jugar un papel importante, porque no sé qué tanto lo creamos, que yo voy a llegar a ese nivel de la plenitud de Cristo. Y recuerden, hermano, que 1 Juan 3, versículo 2 lo marca. 1 Juan 3, 2 dice: ahora somos hijos de Dios, pero cuando Él venga, todos nosotros seremos ¿qué? Semejantes a Él. ¿Usted lo ha leído? Y dice: el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, si la tiene. ¿Y qué significa se purifica? También lo vamos a mirar hoy. Y el último pasaje de esta parte introductoria es Hebreos 11:6, hermanos, que lo vamos a usar en su explicación más adelante, que dice Hebreos 11:6, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es necesario que crea
que Él existe y ¿qué más? Y que es galardonador de los que le buscan. Lo vamos a detallar en un punto más adelante. Por ahora, hermanos, repitamos lo siguiente. Vamos a repetirlo. El daño y toda la carga y el trabajo que Satanás hace en la vida del ser humano es destructor. Es un trabajo, hermano, como lo leíamos también en la reflexión, ya que dice que el pecado no se enseñoreará. Y en versículo 12 de ese relato de Romanos ahí dice, no reine el pecado. Eso da a entender lo siguiente, hermano, que el poder tiene un poder esclavizante, devastador en la vida del ser humano. El pecado, antes de Cristo, tenía un poder soberano, absoluto. Tomaba la vida de una persona y la dominaba por completo. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 2 al 4, que nosotros también andábamos en esa corriente de este mundo siguiendo que los deseos de nuestra carne, éramos operados por el Espíritu que ahora opera ¿dónde? En los hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de los pensamientos y los deseos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira. En ese estado, donde no teníamos fuerza ni solución, nos encontró Cristo. Ahora, si Cristo vino a nuestras vidas, hermanos, e hizo y está haciendo y hará una obra en nosotros, es para que sigamos igual. El apóstol Pablo dice, en ninguna manera. No, hay aquí algo y todo parte del creer. Si usted no logra creer esto, hermano, va a ser muy complicado que la obra que Cristo empezó en usted se perfeccione. Empecemos entonces con un pasaje que conoce todo el mundo, es Juan 3:16. Todos lo conocemos, ¿verdad? A veces pareciera que no hiciera falta abrirlo, pero por temor y temblor y por reverencia lo vamos a leer todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, escuche, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En el Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí están los tres detalles, hermanos, enmarcados en el tema de hoy. Usted debe creer en el Hijo unigénito de Dios, que es la gran demostración del amor de Dios. Pero usted también debe creer que si cree en Él, valga la redundancia, no se va a perder. ¿Entiende? O sea que no es un creer tan sencillo, es una fe muy grande. Pedro dice, mucho más preciosa que el oro. ¿Y sabe cómo dice Judas? Vuestra santísima fe. Edificado sobre vuestra santísima fe. O sea, ellos le dieron un gran valor, una gran dimensión a lo que es la fe. Pero nosotros, hermanos, no sé si por haber sido mal enseñados, no valoramos lo que es creer. Y aquí está diciendo la tercera parte, hermano, que si yo creo en el Hijo de Dios, tendré que vida eterna. ¿Es preciosa nuestra fe? Muy preciosa. Porque no me está permitiendo creer en cosas ficticias, sino en algo que incluso yo quiero. Porque ¿quién no quiere ser eterno? ¿Sí? Pero volvamos a preguntarnos, ¿usted cree esto, hermano? ¿Usted cree en el unigénito Hijo de Dios? ¿Pero qué debe creer? Que Él lo va a ayudar con todo su poder a que usted no se pierda. Y lo va a ayudar con todo su poder a que usted tenga vida eterna. Es vital creer esto. Porque dice ahí, para que todo aquel que en Él cree. O sea, entonces ya estamos descartando que no es solamente creer que Él existe. Ya estamos descartando que no es solamente creer que Él vino al mundo. Esto va más allá. Y lo vamos a profundizar en los siguientes detalles. Leamos ahora Romanos capítulo 1, versículo 16. También bastante conocido este pasaje. Romanos capítulo 1, en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, escuche, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Aquí nos está marcando, hermanos, que usted debe creer, que yo necesito creer en el poder del Evangelio. Ahora, ¿en qué consiste ese poder del Evangelio? ¿Usted sabe en qué consiste ese poder del Evangelio? Vamos a mirar. Consiste primero que nada, o primero que todo, en el hecho, hermanos, de que usted cree en Cristo, de que usted se arrepiente y cree en el perdón de sus pecados y cree que Dios es capaz de darle su Espíritu Santo. Ahora su Espíritu Santo le va a facultar, como lo leíamos en la reflexión, como simiente dada al que es engendrado por Dios, para no practicar el pecado. Entonces se requiere, hermano, creer que el Evangelio es ese poder de Dios que actúa junto con el poderoso Espíritu de Dios dentro de nosotros para ayudarnos a hacer morir todas las obras de la carne en Romanos 8:13. Es el poder, Colosenses 1:29, que actúa poderosamente dentro de nosotros y es el poder que nos ayuda a vencer al mundo. Y tenemos que recordar entonces lo siguiente, que para que esto se diera y para que veamos que el Evangelio es poder, recordemos que el Evangelio consiste en la muerte y ¿qué? Resurrección y exaltación de Cristo. En la muerte, al momento de morir, dice Colosenses 2:14, que ya lo miramos, que Cristo Jesús triunfó, ¿qué más? Venció y exhibió públicamente las huestes del mal que ejercían un poder absoluto sobre nosotros. Ellas quedaron vencidas. O sea que ese poder devastador que ejercían las huestes del mal sobre nosotros quedó totalmente limitado. Quedó totalmente nulo. Porque dice 1 Juan que ya no nos vuelven a tocar. Lo leímos en 1 Juan 5:18, ¿se acuerdan? Dice que el que ha sido engendrado por Dios, el maligno, ¿qué? Entonces, ¿qué ocurre en nuestras vidas? No estamos creyendo. O nos enseñaron otra cosa, no sé. O nos enseñaron a creer más bien que íbamos a tener un buen negocio, una buena finca, una buena casa. O nos enseñaron a creer no sé qué. Pero el Evangelio poderoso de Cristo es el poder, valga la redundancia, que nos va a llevar a la eternidad. Y para llevarnos a la eternidad, Cristo nos ha de encontrar en total nivel de santidad. Porque sin ella, nadie se va a encontrar con Dios. Y por eso tenemos que ser semejantes a Él en el día que Él retorne a la tierra. Y usted dirá en su mente, vuelvo a repetir esto, pero ¿cómo va a ser posible esto? No, hermano, usted no puede, recuerde que usted no puede. Lo que es imposible para los hombres, ¿qué dice Dios? Es posible para Dios. Para mí no es posible. Ser como Cristo, cuando Él venga, para mí no es posible. Lograr el nivel de Cristo, para mí no es posible. Pero como no depende de mí, hermanos. Dice, el que comenzó en vosotros, la buena obra que dice, Él la va a hacer. Usted no depende de mí. Depende del poder de Él. Ahora, ¿cuál es la parte que depende de mí? Ya lo hemos hablado. Y dice, mi diligencia, mi esfuerzo, que yo me mantenga ocupado en mi salvación con temor y temblor. Que yo me mantenga ocupado del Espíritu, porque el ocuparme de la carne es muerte. Más el ocuparme del Espíritu es vida y es paz. Entonces, volvamos al punto de Romanos 1, es poder de Dios. Y todo empieza, hermanos, porque en Mateo 3:17, cuando Jesús se bautiza, sale una voz del cielo. ¿Ustedes saben lo que dijo la voz, verdad? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿por qué nosotros podemos llegar al nivel de Él? Porque el que murió por nosotros es el Hijo amado en el cual Dios tiene complacencia. Y ese Hijo amado nos fue regalado a nosotros. Gálatas 3:27, hermano, dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿qué más dice? De Cristo estáis
Revestidos. A nosotros no nos dieron, hermanos, un tercio del Espíritu de Dios, una cuarta parte del ser de Cristo. A nosotros nos dieron todo el Espíritu Santo con todo el fruto y toda la santidad de Cristo al que creyó en Cristo. Por eso la importancia de creer y lo confesó de todo corazón, le fue dada esta simiente. Y si le fue dada esta simiente, dice 1 Juan, repito, no puede practicar el pecado. ¿Pecamos? Sí. Después miramos por qué pecamos. ¿Sí? Pero lo que trata de generar Dios con este ideal de Él es que todo lo que Él te ha dado es para que tu mente no tenga la posibilidad de creer y pensar que va a seguir pecando. Porque si esa posibilidad queda en nuestra mente, hermano, lo vamos a hacer. Y lo vamos a repetir, y lo vamos a repetir. Y si usted y yo lo hacemos y lo repetimos, la palabra dice que ya no queda más sacrificio. ¿Sí lo han leído? Que peca voluntariamente ya no queda más sacrificio. Y pecar voluntariamente no es pecar con nuestra voluntad, porque todos los pecados son por nuestra voluntad. Pecar voluntariamente es practicar, es repetir y repetir. Eso es pecar voluntariamente, según lo que plantea Hebreos capítulo 10, creo que es, ¿verdad? Bien, entonces volvamos a repetir. El gran detalle, hermanos, por el cual se va a hacer esa obra en nosotros y que nosotros debemos creer es porque el que vino a este mundo es el Hijo de Dios en el cual Él tiene complacencia. O sea, en otras palabras, hermanos, como Dios se agrada, se goza, se glorifica en ese que envió, entonces por eso nosotros nos es garantizada la salvación. Si Cristo no hubiera agradado al Padre, nosotros seríamos en problemas, pero lo ha agradado en todo. ¿Qué dijo Dios cuando se desprende del cielo en Cristo Jesús? ¿Qué dice? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tú. Y luego que dice el siguiente versículo, y en esa voluntad somos santificados. Por Él haber hecho la voluntad del Padre, nosotros somos santificados en esa voluntad. Ahí es donde entonces tenemos que mirar la tarea nuestra. ¿Cuál es la tarea nuestra, hermano? Creer en el que Él ha enviado. Y ahora miraremos los detalles de lo que debemos creer. ¿Listo? Pasemos al otro pasaje, hermanos, que aparece en Efesios 1, 19 al 22. Y que para que esto se entienda, hermano, oiga, no es fácil creer esto que vamos a leer, le cuento. No es fácil creerlo. Porque si usted lo lee desde el 17, va a entender que no es sencillo. Vamos a leerlo desde el 17 para que nos llenemos de razones para buscar la profundidad de lo que Dios nos quiere decir en esto. En Efesios 1, 17 dice, hermano, lee por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Siga. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Los que creemos, Siga. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está ahí. Vamos a empezar por la última parte, en una forma de pregunta. Póngale cuidado al creer suyo. ¿Usted cree que Cristo Jesús está por encima de todo señorío, sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre toda potestad? Amén. Sí. Ahora viene la otra pregunta. ¿Usted cree que está sobre su pecado, sobre su capacidad de pecar? Amén. Creemos que Él está por encima de todas las huestes del mal y las domina. ¿Y por qué no ha podido dominar mi pecado? Porque no creemos.
Observe ahí el versículo 19. ¿Cuál es la superinminente grandeza de su poder para con quién? Para con nosotros los que creemos. O sea que hay una superinminente grandeza del poder de Dios actuando en mí. ¿O por qué cree que yo he podido morir al pecado? ¿O por qué cree que usted ha podido morir a ciertas prácticas pecaminosas? ¿Por su capacidad? ¿Por su voluntad? No. Porque hay un poder. Ahora, como nos hace falta esa fe de ese tamaño, el pecado toma ventaja en nosotros. ¿Lo entendemos así? Pero para eso sirve el versículo 17. Para eso usted necesita, hermano, para tener esto tan clarito y creerlo firmemente, usted necesita espíritu y sabiduría y de revelación y conocimiento. Usted tiene que orar mucho por eso. Y usted necesita, según el versículo 18, tener los ojos del entendimiento, los ojos espirituales bien iluminados. Si esto no es así, aquí viene la parte que nos cuesta entender, pero más que todo aceptar. Es muy posible, hermanos, yo quisiera creer que no, es muy posible que aún los ojos de algunos cristianos, los ojos del entendimiento, estén entenebrecidos. Es muy posible. Porque eso es lo que nos impide avanzar, lo que nos impide hacer ciertas cosas, dejar otras, y seguimos aferrados a nuestro pecado, seguimos aferrados a nuestro carácter, seguimos aferrados a nuestra manera de ser, aferrados a nuestro mal genio, y ante todo eso siempre seguiremos diciendo que yo soy así. Eso indica que seguimos aferrados a eso. Entonces el poder, la fuerza, la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, no actúa. Pero debe ser porque no creemos que está actuando en nosotros. Entonces, hermano, la importancia de que usted crea que si el poder de Cristo, que recibió toda autoridad, ¿cómo fue que dijo? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces, Él tiene poder absoluto sobre tu mal genio. Si no lo ha derribado todavía, es porque tú no has sometido ese animal a los pies de Cristo Jesús. O cualquier práctica pecaminosa que usted tenga, cualquier obra de la carne que todavía tenga vida y haya crecido en usted y esté gordita, es porque usted no cree en la supereminente grandeza del poder. Pero ¿qué es creer en eso? Vamos a mirarlo entonces de la siguiente manera. Ahí en la siguiente parte que sí están los textos citados, hermanos, que ya leíamos, así que no los vamos a volver a leer. El de Colosenses 1.29 lo citábamos, y vamos a leer este de Colosenses 1.29, ese sí no lo hemos leído. O vamos a leer todos, no pasa nada si lo leemos. Colosenses 1.29 dice, vamos a leerlo con el 28. Porque Colosenses 1.28 es la repetición de Filipenses 1.7, de que quien la comenzó la va a perfeccionar. Acá se repite en otros términos. En Colosenses 1.28 dice, hermano Jorge, por favor. El cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para hacer a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Usted cree esto, hermano? Que la sabiduría de Dios no puede ser perfecto usted. No lo creo mucho. Perfecto yo como que no me visualizo en ese nivel, porque mi mente humana no, ¿cómo dice? El hombre natural, la mente natural, ¿qué? No percibe las cosas que son del espíritu, y esto es espiritual, hermano. Porque se han de discernir espiritualmente, y espiritualmente discernimos que Cristo sí puede, hermano, presentarnos perfectos ante el mismo. Pero si nos dejamos enseñar y exhortar en toda sabiduría. ¿Qué dice el 29? Para lo cual, mire lo que usted debe hacer, hermano. Para lo cual, ¿qué? También trabajo, luchando, y lucho, ¿cómo dice? Según la potencia de su espíritu, que ¿qué? Que actúa como no actúa débilmente en su vida, hermano. Entonces, cuando usted dice que usted peca, que yo peco porque soy débil, porque soy humano, primero que todo le estoy echando la culpa a Dios porque Él fue el que me hizo humano.
Y segundo, estoy desconociendo que hay dentro de mí un poder que me impide pecar, que me impide practicar el pecado. Lo estoy desconociendo. Entonces, ¿qué es lo que debo reconocer? Que sí, en mí hay pecado. ¿De qué manera hay pecado? Entonces, vayamos al detalle. El maligno no nos toca. ¿Está claro? ¿O no está claro? Eso lo dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Si ha sido engendrado, si ha nacido de Dios, el maligno no tiene autoridad para tocarse. Entonces, ¿por qué pecamos? Entonces Santiago lo aclara. Y dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entonces, sí, yo tengo que reconocer que dentro de mí hay una concupiscencia que de vez en cuando es atraída y seducida, y yo la dejo atraer, y yo la dejo seducir. Pero el maligno no me toca. Yo le abro puerta. ¿A usted le ha pasado? Que le abrió puerta a la seducción del maligno. Sepa que se lo lleva. Porque él no tiene un poder devastador sobre usted. No tiene un poder dominante sobre mí, ya no lo tiene. Pero cuando yo le abro, él puede. ¿Entendido? Cuando yo le abro puerta, él puede. En otras palabras, el que lo empodera a él es mi concupiscencia, no el poderío de él. Porque ya Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Es así? Y ya el pecado no se puede enseñorear sobre mí. ¿Se ha enseñoreado alguna práctica pecaminosa sobre mi vida? Yo le entregué el corazón. Yo le abrí puertas del corazón. Entonces el pecado toma una gran ventaja, hermano. Y eso sí, cuando él la toma, si usted no se para y se detiene, se lo lleva. Porque dice, el pecado una vez consumado, ¿qué produce? Muerte. Mire que no produce enfermedad, produce muerte. Y cuando usted experimenta el pecado, hermano, y no tiene un arrepentimiento original, usted no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo. Porque ya el enemigo mató, robó y destruyó. Ahora, si usted se humilla, volvemos al punto de 1 Juan, si usted se humilla y confiesa, arrepentido, entonces el abogado, porque usted ha pecado, lo vuelve a levantar y lo perdona y lo fortalece y continúa el proceso de perfeccionamiento hasta que todos lleguemos. ¿Está entendiendo, hermano? Pero no se detenga, hermano, a pensar de que usted es débil, porque, hermano, eso que usted dice que usted es débil, lo decimos todos. Y es verdad, todos somos débiles. Pero dentro de mí habita, vive y actúa, ¿qué cosa? La potencia del Espíritu de Dios que actúa, valga la redundancia, poderosamente en mí. Entonces no hay excusa. Pasamos a la otra parte. El 2.14, que lo leíamos el domingo anterior, de Colosenses, entonces nos manifiesta en qué circunstancias, en qué condiciones, en qué situación quedó el pecado con relación a mí. ¿Qué dice el 2.14 de Colosenses? Que había en contra de nosotros, quitándola en medio y clavando la cruz. Ahora el 15, perdón. El 15 dice, y despojando, escuche eso, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Entonces los despojó, hermanos. ¿Los despojó de qué? Del poderío que ejercían sobre nosotros estas fuerzas del mal. Cristo se las quitó, hermano. Las que tenía ¿sobre quién? Ahora aquí viene la importancia del tema. Este poder de estas fuerzas del mal ha sido despojado para con los que creen. Porque los que no creen, allá están, dominados por el pecado. Pero para los que creen, hermano, firmemente en el que Él ha enviado, en el poder que mora en nosotros, Cristo ha despojado a esas huestes contra cualquier fuerza que ellos puedan tener contra ti y contra mí. Pero es muy posible que hasta el día de hoy no lo creamos, no sé. Ese poder fue despojado. ¿Qué más pasó con ese poder? Fue despojado, fue exhibido públicamente y Cristo triunfó sobre ese poder. Dio las tres facetas.
Ahora viene la pregunta, ¿el pecado que está en ti o en mí es más grande que el triunfo de Cristo sobre él? No. No puede ser. No puede ser. Por eso hablamos, hermanos, de la iglesia como el reino de Cristo, el reino de los cielos, porque ya Cristo reina. No reina el pecado, reina Cristo. Manda, gobierna, domina el Espíritu de Dios. Si no es así, hermano, tenemos que hacer una revisión en nuestra vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que no hemos creído correctamente? ¿Es que no nos bautizamos correctamente? ¿Es que algo mal hay en nuestra vida? Y ese examen al que Dios nos manda, Él dice, examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. ¿Lo han leído, verdad? 2 Corintios 13:5. Examínese a ver si está en la fe. Y en Romanos 8, por allá en el versículo 9 dice, vamos a leer este pasaje que no me cansaré de repetir este pasaje. Romanos 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es, aquí viene la condición, si es que el Espíritu de Dios mora en usted. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no cree. Y allá en 1 Juan dice, el que practica el pecado es de quién? Es del diablo. Entonces cuando yo meditaba esto decía, caramba, ¿por qué en un tiempo yo permití que Satanás ganara ventaja si él no tenía ningún poder sobre mí? Él no tiene ningún poder sobre nosotros, hermano. Pero vuelvo al punto y lo quiero marcar, Dios lo quiere grabar en tu corazón. El detalle aquí consiste en que tú creas que en ti hay una superinminente grandeza de poder, ayudándote, facultándote, encaminándote hacia una perfección. No podemos tener una fe inferior a esta. No podemos tener un creer menor que esto que plantea el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pasemos a la última partecita. Volviendo a leer en Filipenses, pero vamos a leer todo el pasaje ahora. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 12. Mire este proceso tan hermoso y al que Dios te quiere llevar y cómo se ha de perfeccionar esa maravillosa obra dentro de ti, repito, conforme al poder de Él. 1:6 al 12 dice, lo voy a leer. Filipenses, carta a los Filipenses, 1:6 al 12. Usted dirá, pero ¿por qué el 12? Ahorita vamos a darnos cuenta por qué. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, escuche, Filipenses 1:6, Pablo estaba convencido, creía, tenía esa fe preciosa, que el que comenzó en los filipenses la buena obra, la iba ¿a qué? A perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora miren, ¿para qué todo esto lo anterior, hermano? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, ¿a dónde nos quiere llevar Dios, sí, hermano? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles, hijos, para el día de Cristo. Y algo más arriba todavía, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Llegamos allá a ese nivel ya? Sinceros e irreprensibles, llenos de todo fruto de justicia. Pero es el procedimiento, hermano, que se marca en el versículo 6. Una obra que Dios va a perfeccionar hasta que lleguemos a ese nivel.
Pero, ¿cómo lo va a hacer, hermano? En el versículo 8 y 9, hermano, siguiendo la enseñanza de Jesús en cuanto al gran mandamiento, tú y yo tenemos que llenarnos del entrañable amor de Jesucristo. Y ese amor tiene que abundar, crecer cada día más, y más, y más. Y si tú creces y yo crezco en ese amor, ¿qué dice el versículo 10? Yo voy, aquí viene un pedacito para los chicos que nos acompañan esta mañana, se tomarán las mejores decisiones. Los chicos viven, todos los seres humanos, pero los chicos más, viven siempre a las puertas de tomar decisiones. La manera de tener la garantía de tomar una decisión de la que no te vas a arrepentir es permitiéndole a Cristo que esté perfeccionando su obra en ti, pero llenándote del amor y del conocimiento de Él. Si usted se llena del amor de Dios y del conocimiento de Él, sus decisiones van a ser aceptadas. Y en eso consiste la obra de Cristo en mi vida. Porque siempre las decisiones que yo voy a tomar, hermanos, ¿saben en qué dirección van a apuntar? En una sola. En mi santidad. Porque ¿cuál es el fruto, hermanos, que nos espera de esta carrera aquí en la tierra? Romanos 6:22, ¿qué dice? ¿Lo quieren leer? Romanos 6:22 para luego volver acá otra vez. Romanos 6:22. ¿Cómo dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ok. Entonces me está diciendo que el poder de Dios, si yo creo en Él, me va a llevar a un nivel, otra vez lo estamos repitiendo, ¿no? De santidad. Esa es la meta. Y para llegar a esa meta, entonces necesito creer en el poder que actúa en mí. Que ese poder cada día me ayuda a despojarme del viejo hombre, a renovar mi mente, a revestirme del nuevo hombre y avanzar cada día, a purificarme. El que tiene esa esperanza, ¿cuál esperanza? De ser como Él, de llegar a la santificación. El que tiene esa esperanza, hermano, cada día que se purifica. Trabaja, lucha, como lo leímos en ¿qué? Colosenses 1, ¿verdad? Entonces aquí, volviendo acá, hermanos, a Filipenses, entonces me lleno, Dios tiene que llenarme. Yo tengo que creer, hermano, en que Dios me llenará de su amor y que si me llena de su amor, yo debo creer que tomaré sabias decisiones. Entonces los chicos tomarán las sabias decisiones de elegir verdaderos amigos. Elegir amigos es una profunda decisión, no es fácil. Y con el amor de Dios y el conocimiento de Dios, solo se puede tomar ese tipo de decisiones. Y se puede elegir el lugar donde me quieren invitar o donde yo no quiero ir o ir. Con el amor de Dios y el conocimiento de Él. Y cualquier tentación que venga a mi vida, hermano, si yo estoy lleno de este amor de Dios, mi decisión va a ser siempre la correcta. ¿Cómo dice el 10? Para que aprobéis ¿qué? Lo mejor. ¿Y qué es lo mejor, hermano? Cuando me levanto, ¿qué es lo que debo probar como lo mejor? Adorar a Dios apenas me levanto. Y cuando me voy a acostar, ¿qué es lo mejor que debo probar? Inclinarme a Dios. ¿Y qué es lo mejor el día domingo que debo probar? Congregarme. Y pare de contar. ¿Qué es lo mejor, hermano, para probar siempre mi vida? Y si yo pruebo lo mejor, hermano, entonces soy una persona sincera e irreprensible. Volvemos atrás un poquitito. Entonces no quiere decir que no haya fallado. Quiere decir que me he arrepentido de corazón, que Dios me ha perdonado y que yo no vuelvo a practicar la misma obra de la carne. ¿Se está entendiendo, hermano? Por eso soy sincero y irreprensible. Porque si digo que no he cometido pecado, ¿qué dice la palabra? Soy un mentiroso. Y la verdad no mora en mí. Así dice, ¿verdad? La verdad no mora en mí. Entonces, hermanos, para que lleguemos a ese nivel de sinceros y irreprensibles y para que de ahí avancemos al otro peldaño, que es ser llenos de todo fruto de justicia. Entonces, todo esto, hermanos, radica en el punto de partida, que tú creas
que en el que Dios envió puede lograr todo esto que has escuchado en esta misa. Ahora viene la pregunta, ¿lo crees? Él tiene todo el poder para hacerlo. Mi carne, mi mentalidad, no, ella no puede. Dice que los designios de mi carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos 8:7. ¿Sí? Mi carne ni puede ni cree que vaya a llegar a ese nivel. ¿O usted cree que es fácil creer? No, no es fácil, hermano. Por eso decíamos que para creer esto necesitamos sabiduría e iluminación de los ojos de nuestro entendimiento. Entonces vamos a terminar, hermanos, recordando aquel pasaje del encuentro de Jesús con Marta, delante de la tumba de Lázaro, en Juan 11:40. Él le dice a ella, no te he dicho que si crees, verás que... ¿Y cómo vamos a terminar esta parte, hermano? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? Tiene que creer que Él lo va a perfeccionar, que Él lo va a ayudar, que Él lo va a fortalecer. Juan 11:40. Escuche, hermano, escuche. Usted debe creer, hermano, que Él lo va a ayudar, lo va a perfeccionar. Ahora mire el detalle. Conforme a Juan 11:40, ¿qué es lo que está ocurriendo? Están ocurriendo dos cosas. Una, Lázaro se enfermó. Y fueron a buscar a Jesús para que lo sanara y Jesús no fue. Pero Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que todos vean. Pero vamos a tomar esas palabras de Jesús para nosotros en esta mañana. ¿De qué manera? Si alguno hubiera pecado, los que estamos acá, y está en una práctica pecaminosa que lo tiene enfermo espiritualmente, y usted quiere, hermano, creer en el poder de Dios, tomar el hecho de que esa enfermedad espiritual que tiene no es para muerte, sino para que todos vean la gloria de Dios. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Cuando Jesús llega a la tumba, Jesús pega un grito, ¿y qué le dice a Lázaro? Lázaro, ven fuera. Si tú estás en una práctica pecaminosa, hermano, y estás enfermo, Cristo te dice lo mismo en esta mañana. Por tu nombre te dice, ven fuera. Y te vas a levantar como se levantó Lázaro, totalmente atado. Así fue que se paró, ¿verdad?, la tumba. Porque el pecado, ¿qué hace? Te ata. Y te mete en una tumba. Y este caballero ya tenía un olor feo. Y eso es el pecado, hermano. Ese olor se lo transmitimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, el fétido olor del pecado. Y ellos sufren. ¿O no es así? Entonces, si Cristo me dice, ven fuera, ¿qué voy a hacer? Efesios 5 te dice, levántate, despiértate tú que duermes y levántate de entre. ¿Y qué va a pasar? Y te alumbrará Cristo. ¿Quieres hacer eso en esta mañana? Si te sientes en alguna tumba, vamos a ponernos de pie, si les parece. Si hemos creído, hermanos, que el poder de Dios nos va a perfeccionar, vamos a humillarnos esta mañana ante Él. Dios nos bendiga.